Justo cuando la canción El hijo desobediente terminaba de sonar, una voz seca paralizó a todos los que estaban dentro del bar El Bucaral, en el pueblo de Carache. ¡Vicentico! Eso sería lo último que Vicentico Martorelli escuchó en vida, porque inmediatamente después, el zurdo, que avanzaba hacia él, le descargó las 6 balas del revólver calibre 38 que llevaba en la mano izquierda, lo enfundó con la destreza de cowboy y lo remató con 3 tiros de escopeta. Sin detener sus pasos, llegó hasta el cuerpo tendido sobre la mesa de billar y le quitó la pistola que la víctima cargaba en la cintura. El zurdo, luego de acechar cerca de 3 horas, llegó al bar arrastrándose por la parte más baja de la corriente del río Minumbó, en cuya margen derecha estaba el bar. Así sorprendió a Martorelli, que jugaba billar sin sus habituales escoltas. Luego de liquidarlo, se volteó sin prisa, miró con ojos retadores a 4 inmóviles jugadores de billar, tomó de la cantina una botella de aguardiente y se fue montando una bicicleta. Se dirigió por la misma calle a otro bar llamado El Cofrey. Allí el zurdo baleó a un segundo individuo que resultó ser el abogado de Vicente Martorelli. Afuera del Cofrey se bebió un trago largo de aguardiente, dejó la bicicleta y antes de internarse en la montaña Mupí, sacó un papel y tachó 2 nombres de una lista escrita a bolígrafo. Esa noche, de enero de 1991, se iniciaba una persecución policial que transformaría a un hombre en leyenda, al zurdo en el Rambo de Carache. Bienvenidas y bienvenidos a Crónico, Érase una voz, un podcast de crónicas elaboradas por el periodista y escritor Ernesto J. Navarro. El episodio de hoy se titula Zurdo, el Rambo de Carache. Acompáñame durante unos minutos a conocer la vida de este personaje, una vida asombrosa. Este podcast es un viaje por mis memorias de periodista y mis emociones de escritor. Comencemos. Carache, Estado Trujillo, Venezuela, julio de 1989. El pueblo todo era una fiesta. La graduación de los bachilleres del Liceo Juan Antonio Román Valecillos emparrandó a todos en Carache. Pero esa noche de farra, la pelea entre 2 hombres ensombrece la velada cuando le disparan mortalmente a Domingo Rodríguez, hermano del zurdo. Vicentico Martorelli fue acusado por un vigilante como el asesino de Domingo, pero para ese momento la familia Martorelli, dueña de una empresa constructora, ya eran los más influyentes del lugar. Así, Vicentico se libró de la justicia debido a las influencias familiares, y aunque estuvo señalado como autor material, nada le ocurrió. Luis Alberto, a quien todos llamaban el zurdo, recién volvía a Carache después de cumplir el servicio militar en Caracas. Había regresado precedido por la fama de haber sido entrenado como un francotirador certero. Su retorno coincide con un atentado que sufrió Vicentico Martorelli, hijo mayor y heredero de la fortuna familiar. Y aunque nadie vio al zurdo en aquella oscura noche, de inmediato las sospechas apuntaron sobre él. Testigos falsos y un juez del pueblo, compadre de Martorelli, operaron para conseguir un culpable. Y así, el zurdo fue sentenciado a prisión y enviado a La Amarilla, como se le conoce popularmente, a la Cárcel Nacional de Trujillo. Durante los 5 meses que duró la condena, sin una causa legal, Luis Alberto, el zurdo, que contaba con apenas 28 años de edad, conocerá las torturas más brutales y hasta reiteradas violaciones. El zurdo, que hizo todo cuanto pudo para sobrevivir en la cárcel, juró vengar a su hermano y acabar con aquellos que lo encerraron injustamente. Dicen que el zurdo entraba y salía de Carache como si fuese un fantasma, mientras que el viejo Martorelli, informado de la libertad de su enemigo, volvió su casa una fortaleza rodeada de guardaespaldas y policías que veían apariciones del zurdo entre los matorrales y disparaban a cada rato, creyendo impactar en el francotirador. Una de esas noches, el zurdo consigue liquidar al tercero de su lista, un hombre de apellido Yepes, señalado como el falso testigo en la acusación que lo llevó a la cárcel. Sintiéndose superados, los policías locales piden refuerzos a la Policía Estatal y esta a la Guardia Nacional. Cuentan que, tapado por la falta de electricidad, el zurdo apareció en el pueblo de Carache vistiendo ropa militar y entonces inició una balacera contra 15 policías. No hirió a ninguno,
Tampoco a él lo impactaron, pero volvió a sumarse en las montañas, habiendo logrado su objetivo, quitarle el sueño a sus enemigos. En el pueblo de Carache, a estas alturas, ya se comentaba que lo del zurdo era un enfrentamiento de pobres contra poderosos. Pocos días después de la balacera, arribó al pueblo un grupo Comando de Acciones Especiales, integrados por hombres de la entonces Policía Política, soldados del Ejército y efectivos de la Policía Técnica Judicial, que tenían la misión de capturar a Luis Alberto Rodríguez. Durante 6 meses, los expertos enviados desde la capital buscaron al zurdo sin éxito alguno. El grupo élite de los cuerpos de inteligencia estaba al borde del agotamiento. Además, habían caído en la tentación de creer en los poderes sobrehumanos que la gente del pueblo le adjudicaba al zurdo. La gente decía que él se convertía en cachicamo o en gato, todo a voluntad. Y se comentaba aquello con tanta convicción que un grupo de policías, desorientados por las creencias populares, le dispararon una ráfaga de ametralladoras a una vaca, creyendo que se trataba del zurdo. La búsqueda infructuosa del Comando Conjunto de Fuerzas Policiales llegó al límite de asignarle una escolta policial a la bruja del pueblo, porque ella les aseguraba que podía saber la ubicación del zurdo mirando en una taza con agua. Estás escuchando Crónico, Érase una voz, el podcast de Ernesto J. Navarro. Aunque no serían los poderes de la bruja, sino una delación, lo que los condujo, la mañana del 19 de junio de 1991, al sitio donde estaba Luis Alberto, ya bautizado por la prensa como el Rambo de Carache. Él había salido de su escondite para visitar a una tía que vivía en la zona rural de Mucumbay, a las afueras de Carache. Allí comía en ocasiones y dormía un rato sobre un buen colchón. Esa mañana fue emboscado por una fuerza tremendamente superior, pero el zurdo se defendió hasta con las uñas. En medio de una lluvia de balas, es herido en una pierna. Toma la decisión de descender por un barranco, donde finalmente es alcanzado por sus perseguidores, que por primera vez en 6 meses logran ver el rostro esquivo de Rambo. En Carache se comenta que las fuerzas policiales lo capturaron con vida y que esperaron a la llegada de su archienemigo para que lo ultimara. El reporte policial dirá que el zurdo cayó en un enfrentamiento, pero un mes más tarde, una organización de derechos humanos pondrá en tela de juicio la veracidad de esa información. El cuerpo presentaba no solo varios disparos, sino también fracturas, una de ellas a la altura de tercera vértebra cervical. El cuerpo aparece a 1,5 kilómetros del lugar donde se produce el enfrentamiento. Estos hechos hacen presumir que la muerte del zurdo se produjo de forma diferente a la indicada por las versiones oficiales, dice el informe de la Organización de Derechos Humanos. La leyenda de inmortalidad del Rambo carachero aumentó el mismo día de su muerte porque su madre, doña Regina Rodríguez, se negó a recibir el cuerpo alegando que ese no era su hijo. Otras personas aseguraban haberlo visto minutos antes en otra zona del poblado. Finalmente, una multitud de más de 4,000 personas del pueblo y otros caseríos trasladaron en procesión el ataúd de un hombre considerado como un héroe popular. Al mes de haber enterrado el cuerpo de Luis Alberto, los campesinos de Carache comenzaron a recolectar dinero para encargar una estatua del Rambo, pero dejaron de pedir colaboraciones porque la muchacha responsable de contar el dinero aseguró haberlo visto caminando por una de las calles del pueblo. Este fue el segundo episodio de la segunda temporada de mi podcast, Crónico, Érase una voz. Como en anteriores ocasiones, en la descripción encontrarás un enlace a la crónica que, sobre el Rambo de Carache, escribí hace algunos años. Esto por si quieres conocer detalles que no cuento acá. Si lo deseas, puedes contactarme, enviar saludos, sugerencias o aportes a través de @ErnestoJNavarro en todas las redes sociales. Hasta una nueva historia. Chau.